Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. 23 de agosto 2019, viernes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, del 3 al 8, del 14 al 16 y el capítulo 22. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá, y un hombre de Belén llamado Elimelech se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus 2 hijos a la región de Moab. Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus 2 hijos. Estos se casaron con 2 mujeres moabitas. Una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos 10 años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Quilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus 2 nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido el pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus 2 nueras: vuélvase cada una a su casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar, y Orpa besó a su suegra Noemí y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue como Noemí con su nuera Ruth, la moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos: alabaré al Señor toda mi vida. Todos, alabaré al Señor toda mi vida. Dichoso aquel que, auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto el mar encierra. Todos, alabaré al Señor toda mi vida. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Todos, alabaré al Señor toda mi vida. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Todos, alabaré al Señor
toda mi vida. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los panes del inicuo. Los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión. Reina por los siglos. Todos alabaré al Señor toda mi vida. Aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley de los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. Llegó el viernes, gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, el día de hoy fue tan pesado para mí que yo pensé que era viernes, pero no, todavía me queda uno más. Y así lo estamos aquí compartiendo juntos con la palabra del día y la reflexión. Mire, hermano y hermana, te doy la bienvenida al canal. Si eres nuevo, si no te has suscrito al canal, suscríbase al canal, denos un me gusta y vamos a degustar esta palabra que en el día de hoy es para chuparse de los dedos. Mire cómo en la primera lectura pasan hambre, se marchan, se muere el esposo, se le mueren los hijos, y en aquel entonces tenemos que recordar que una mujer solamente era como si fuera un objeto. O sea, no tenía valor si no estaba con el esposo, ¿no? O con una figura, un hombre que la sustentara. Mire cómo Noemí le habla a sus nueras que se regresen, pero una de ellas dos fue más inteligente que la otra. Y te podrás decir, ¿por qué más inteligente? Ya se le murió el esposo, a la otra también, tienen las mismas cualidades, pero una de ellas se regresa a su pasado y la otra se queda en este presente de la vivencia de este Dios que los va llevando a ellos en una transformación. Por eso vemos que este libro viene del libro de Ruth. No es pura coincidencia que Dios la haya tocado de tal manera en el espíritu para escribir esta verdadera historia que a cada uno de nosotros nos puede pasar. Y a veces podemos regresar al pasado o continuar con lo que estamos viviendo día a día. Y por eso aquí, cuando Noemí la suelta en banda, como dicen por ahí, y
una de ellas decide quedarse. Es algo tan hermoso de que ella decida quedarse porque acepta que el Dios de Noemí sea su Dios. Mire cómo es que los hijos se enamoran de mujeres que no son israelitas, son de otros pueblos, pero aceptan por ese amor a esas parejas, aceptar esa religión, pero una de ellas se volteó, como le pasó a la mujer de Lot, y se convierte en sal. Una regresa al pasado, pero la otra se queda con el Dios vivo. Y así, de esa manera, todo comienza con esta historia de Ruth. Por eso es que nuestro Señor en el Salmo responsorial nos invita a que lo alabemos a Él toda la vida. No importa las vicisitudes que estés pasando, alaba al Señor. Algo que nosotros tenemos que reconocer de iglesias que se han separado de la iglesia verdadera es esa forma como alaban al Señor. Lo que le falta es la obediencia para que tengan alabar y obediencia a la verdadera iglesia. Por eso es el movimiento carismático en nuestra iglesia, de esa forma de alabar al Señor, conociendo también las Escrituras. Y en el día de hoy, ¿cómo es que vemos esta preguntita capciosa que le hace uno de los maestros, de los doctores de la ley, a Jesucristo? Recuérdense que Jesús le calla la boca a los saduceos, porque acuérdense que los saduceos ya estaban tan corrompidos, además de todas las cosas que ya habían sucedido, no creían en la resurrección. O sea, pero ¿en qué cabeza cabe estar en una religión donde no estás creyendo ni tan siquiera hay una vida después de esta? Y ahí fue cuando Jesucristo le calla las bocas a ellos, y entonces los fariseos, como quien dice, porque los fariseos sí creen en la resurrección, se ponga a este fariseo y le va a preguntar al maestro. Mire cómo es que en el día de hoy le contesta nuestro Señor. Hay unas cosas que el mandamiento que el Señor nos trae, ¿verdad? Es un mandamiento nuevo. Y vemos cómo en aquel momento la ley era la judaica, la mosaica, o sea, de Moisés, las tablas, ¿no? Y en las tablas podemos recordar los 10 mandamientos, que los apunté por aquí para que no se me olvidaran, que el primero era amarás a Dios sobre todas las cosas, el segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, el tercero, santificarás las fiestas, el cuarto, honrar a tu padre y a tu madre, el quinto, no matarás, el sexto, no cometerás actos impuros, el séptimo, no robarás, el octavo, no dirás falsos testimonios ni mentirás, y el noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, y el décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Si nos damos cuenta, como en el día de hoy, el Señor nos dice que en estos 2 mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que los profetas al último le tumbaron la cabeza? Hoy, en el día de hoy, quiero que se anoten por ahí y vayamos a Mateo, capítulo 5, versículo del 21, y lo vamos a hacer brevemente hasta el 48. Dice el 21, ustedes han escuchado que se dijo a sus antepasados, no matarás, que es
el quinto mandamiento, ¿no? Dice, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio, pero yo les digo, o sea, cuando Jesús nos viene a hablar a nosotros, ¿verdad? Jesús cumple todo lo que es la ley mosaica. Todo está cumplido en la cruz, todo está consumado. Porque de esa misma manera, cuando Él muere, viernes, descansa el sábado y resucita el domingo, al tercer día, ¿no? Por eso es que en el día de hoy, cuando recordamos estos mandamientos, el Señor, ¿verdad? Nosotros en la catequesis se enseñan básicamente los más sencillos. Pero si vamos aquí, dice Jesús, pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. Que ha insultado a su hermano, mereces llevar ante el tribunal. O sea, Jesús nos dice que mire, no matarás, pero nos está diciendo a usted, si usted se enoja con su hermano, es como si estuviera cometiendo ese pecado. O sea, Jesús nos quiere a nosotros mejores personas. Y aquí está en la Biblia, o sea, no lo estoy sacando directamente de la cabecita, sino que escuchando a otros sacerdotes hablando sobre estos mandamientos, en el día de hoy dije, bueno, vamos a hacer una pequeña recuperación de estos mandamientos para acordarnos a todos nosotros. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado al Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. O sea, no puede enojarse con su hermano, no puede enojarse con su hermana. Tiene que estar las paces bien, porque si usted se enoja y lleva ese odio dentro de su corazón, es como si lo estuviera matando. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo en Mateo 21. El 27 dice, y después dice, trate de hacer las paces, no lleve la ofrenda y regrese y acuadre todo con sus hermanos. El 27 dice, versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Oigan bien pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea que el Señor nos está diciendo que nos quiere puros de corazón. Al cielo no va a llegar ningún degenerado, así que si usted está en esa parte que básicamente nosotros hombres caemos y fallamos en esa parte, vaya entrenando a sus ojos, póngale unas gríndolas y cuando vea algo a lo lejos por allá que sabe que tal vez hasta es postizo, no es de ella, mire, trate de educar los ojos y mirar hacia el cielo. Mire hacia el cielo, porque sabe que si no mira hacia el cielo y la mira con deseos, está cometiendo un acto de impureza y cae también en esta parte que Jesucristo nos quiere que seamos mejores. El otro, el 31, dice, por eso dice que te arranque un ojo y todo lo demás. Léalo en su casa. Es muy entretenido en el sentido de que la seriedad de nuestro Señor nos habla muy claro y a veces a nosotros ni nos lo dicen. Dice el 39, también se dijo que el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo, si uno se divorcia de su mujer, fuera del caso de una, mire esta parte, unión ilegítima. Por eso es que la iglesia nuestra no divorcia. Pero si se encuentra de que hubo una unión ilegítima, entonces el Señor lo está diciendo en su palabra. No es que nosotros nos estemos inventando las cosas. La Iglesia Católica no divorcia. Así que escuche eso para que no vaya a cometer adulterio casándose
fornicando con esa persona, no estando casado por la iglesia. Y la persona, si usted tiene un secreto y se casa y usted fue casado, no le dice a la persona con la que está viviendo que fue casado por la iglesia, también usted, la persona está cometiendo adulterio con la que se casa. Dice el otro, ustedes han oído lo que dijo sus antepasados, no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, escuchen a Jesús, pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, porque no puedes hacer blanco ni uno de tus cabellos. Digan sí o digan no. Y si nadie les quiere creer, mire, que breguen con eso. Usted no jure, usted diga sí. Si no le creyó y entonces están haciendo unas calumnias con usted quédese en el sí o en el no, pero no juren para que una persona les crea. Después que Dios le crea a usted, usted olvídese del resto, diga un sí o un no. La otra dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente a los boxeadores. Aquí les tenemos una. Si le peguen una mejilla, dele la otra. Eso normalmente nosotros no lo practicamos, no lo llevamos a cabo, no es algo que realmente es atractivo para cada uno de nosotros. Es algo que realmente no lo vivimos. El Señor nos lo dice. Si esa persona hace algo, te invita a una milla, camina 2 millas, léalo en su casa. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Escucha esta parte. Y a mí me encantó porque en una de las películas de Marcos, uno de los apóstoles, viendo que uno de los justicieros, el apóstol vino y lo salvó, y el otro no entendía por qué fue que lo salvó, y es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar el cielo para los malos y para los buenos, y envía lluvia sobre los justos y pecadores. Miren, hermanos y hermanas, en este día de hoy, el Señor nos los está diciendo claritito. Hay unos mandamientos que nos hacen la ley judaica. Hablamos sobre los 10 mandamientos mosaica que de Moisés, las tablas de Moisés, pero Jesús vino a que nosotros seamos mejores hermanos. Y así nos pasa, a veces enjuiciamos a alguien sin realmente escucharlo, y a veces nosotros mismos nos cerramos a eso. Hermanos y hermanas, si te gustó la reflexión del día de hoy, no te olvides de darnos un me gusta, compartirla con tus amistades. Luego estaremos mencionando aquí en tu canal los próximos eventos que vamos a tener. Vamos a estar en la parada de María Santísima en octubre 10. El movimiento sacerdotal mariano va a estar ahí con su carroza, la Virgen del Inmaculado Corazón y todo el elenco, todo el grupo, todos los apóstoles. Así que los vamos a estar mencionando más adelante. Hermanos y hermanas, que tengan un hermoso día. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.